Hay una idea de la que Jordan Peterson habla muchísimo, que es esta idea de que si no tienes en orden tu vida, ¿quién eres para juzgar al mundo, verdad? Well, the world is harsh. It's like, should you criticize it? It's like, not until you put yourself together. You got to bring everything you can to bear on the problem before you have any right to stand in judgment about being itself. Creo que esta idea puede contener en sí misma la clave para vivir una buena vida y sin embargo muy a menudo nos dejamos llevar por el ego, nos dejamos llevar por nuestra arrogancia y nos pensamos un poco que tenemos ya todo averiguado, ¿no? Que tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante. Verás, empecé este canal proponiéndome documentar cómo arreglaba mi vida. Cuando comencé estaba pasando por un momento increíblemente difícil a nivel personal y sin embargo he logrado hacer muchas de las cosas que me había propuesto y salir adelante. Pero sin embargo me he dado cuenta de que he estado cometiendo un error con la manera en la que me aproximaba a estas documentaciones. Y es que realmente no estaba documentando. La mayoría de los días, como pensaba que quizás mis semanas eran demasiado aburridas, demasiado trabajo como para que le interesasen a alguien, me olvidé un poco de la razón por la que estaba haciendo estos vídeos, que era para que quedase documentado el proceso de descubrimiento que estaba emprendiendo en búsqueda de lo mejor de mí mismo. Y creo que si eso se está haciendo de verdad, es interesante en sí mismo, en tanto que se esté realizando de manera auténtica. Sin embargo, muchos de los vídeos que hacía, mismamente el de la última semana, parecían más predicaciones, ¿verdad?, que documentaciones. Y eso es algo que quiero cambiar porque había algo en mí, un sentimiento que me decía que no lo estaba haciendo bien y creo que esa es la razón. Así que bueno, estos vídeos van a ser mucho menos interesantes, entiendo, o quizás no, si lo hago bien. Pero he resuelto durante lo que queda de este año hacer justamente lo que dije que iba a hacer y simplemente documentar cómo me esfuerzo de verdad por mejorar aquello que creo que podría mejorar compartiendo lo que aprenda en el proceso. Estamos a lunes, hay mucho trabajo por hacer esta semana. A mayores me he apuntado a grappling aquí en Gran Canaria. No lo había hecho nunca, he hecho jiu-jitsu, está siendo fascinante. No sé si os podré grabar algo de eso o no, lo veremos. Pero en todo caso el objetivo de esta semana es tan sencillo como seguir trabajando, entrenar y aprovecharé para, tomándome esto un poco más en serio, tratar de hacer alguno de los retos que me había propuesto de desarrollo personal para mi estancia en Gran Canaria y que quede aquí recogido, ¿no? Como me esfuerzo, que al final creo que es lo interesante. Y ya que esto es una documentación y lo que pretendo es que quede registrado para la posteridad mi proceso de cambio, me parece interesante contaros, por si a alguien le resulta útil, una de las principales reflexiones que he tenido durante estas últimas semanas. Y es que me di cuenta de que el principal patrón que he de cambiar ahora mismo es el terror que tengo al compromiso. El compromiso, por definición, es la eliminación de alternativas. Es la eliminación de alternativas respecto a otra cosa que estás eligiendo. El problema cuando eres una persona insegura, cuando eres una persona que te has criado en un entorno que no te ha hecho sentir protegido, es que sientes cualquier potencial limitación como algo que quizás sea un daño irrecuperable. Tienes tanto miedo a equivocarte, a tomar una decisión incorrecta, que al final no eliges, porque solamente estás viendo las desventajas, porque no crees que seas la persona que es capaz de producir un buen resultado al otro lado del camino, porque tienes esa inseguridad latente. El problema es que entonces solamente ves las desventajas y no ves las recompensas. Y si todos los caminos son malos, la mejor opción es no elegir. Y he aprendido por las malas que esa es la razón por la que nos mantenemos estancadas las personas en nuestra vida. Si conoces a alguien o eres una persona que esté estancada, y si no lo estás, lo vas a estar en algún momento de tu vida, te lo garantizo, esa es la razón. Estás evitando tomar decisiones porque crees que todas las posibles decisiones llevan a un mal camino, porque solamente estás viendo las desventajas y no estás viendo los beneficios, y a mayores porque tienes miedo, porque piensas que el daño que te producirás a ti mismo siguiendo uno de los caminos es irreparable, y eso no es verdad. Lo único que parece evidente es que si no tomas ninguna decisión, la vida decidirá por ti, y no solamente la vida decidirá por ti, sino la entropía decidirá por ti. Todo lo que no se cuida tiende al caos, y el caos ganará al final. Así que hay que elegir, sea como sea. Voy a trabajar un buen rato y luego iremos al gimnasio. Que por cierto, aquí en Petit Comité os cuento que estos días he estado, la verdad, durmiendo bastante mal, no he sido nada productivo por un montón de factores en los que no voy a entrar ahora, pero bueno, la cuestión está en que vamos un poquillo por atrás con el trabajo, así que vamos a meterle buena caña, yo creo, un par de horitas hasta que vayamos a entrenar, a ver cuánto avanzamos. Acabo de terminar 5 minutos antes de que suene la alarma. Voy a entregarles esto y voy a entrenar.
¿Qué tal, mi gente? Ayer no os grabé nada, pero tuvimos un pequeño percance. Tengo malas noticias y buenas noticias. Como siempre, empezamos con las malas. No sé si veréis por ahí que estoy ligeramente cuajado. Y es que ayer sucedió lo siguiente. Veréis, ayer entrenando grappling rodé con un chaval que iba como un absoluto psicópata. Y en una de estas me lanzó para atrás con toda la fuerza que tenía y caí con el cuello así. De hecho, crujió y toda la paranoia, el chaval ni me preguntó qué tal estaba, se la peló completamente, pero no pasa nada, son cosas que pasan, uno asume que cuando hace este tipo de cosas se expone a determinados riesgos y ya está. Pero sí es verdad que este lado del cuello, la verdad que me duele bastante, ayer no lo notaba tanto, la verdad pensaba que estaría mucho mejor, pero hoy al levantarme prácticamente no puedo ni girar el cuello. No pasa nada, lo dicho, son cosas que pasan y también es un buen recordatorio para mí, la verdad, de que, de nuevo, no todo el mundo va a intentar que estés lo más cómodo posible y se va a preocupar por ti, va a ser súper empático como intento ser yo o como soy por naturaleza. De hecho, uno de los problemas que he tenido en mi vida ha sido esa ingenuidad extrema de asumir que todo el mundo iba a intentar tratarte lo mejor posible todo el tiempo y que todo el mundo tenía tus mejores intenciones en mente, y he aprendido por las malas que no es así en muchas ocasiones, y sin embargo hay una parte de mí que parece todavía como que se resiste a aceptarlo. Así que realmente creo que hay una enseñanza en absolutamente todo lo que nos pasa, y esta es una de ellas. Es un recordatorio más, de nuevo, de que tengo que ser más rápido a la hora de identificar las intenciones de las personas con las que interactúo y no asumir de primeras que todo el mundo va a hacer las cosas bien. Tampoco quiere decir esto, que de hecho creo que es más peligroso, que haya que ser un cínico tremendo y pensar que todo el mundo está intentando hacerte el mal y vivir con una desconfianza increíble por la vida, porque esa no es manera de vivir. Pero simplemente ser inteligente, observar y entender que incluso las personas bien intencionadas pueden cometer errores y hay que tener cuidado. No sé, un pequeño aprendizaje que nos hemos llevado. Y ahora las buenas noticias. He acabado lo del proyecto de esta semana, tengo reunión con la empresa para la que estoy trabajando ahora mismo. Lo hago a las 2, pero hasta entonces hay un momento de calma. Así que creo que voy a aprovechar que no puedo hacer nada físico para escribir un poco cuál es mi plan para los siguientes meses, que es algo que llevo posponiendo o haciendo un poco a medias durante estas últimas semanas porque tengo mucho que pensar. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Vale, estos últimos 2 días, la verdad que... Dios mío, lo que cruje esta mesa. No he documentado prácticamente nada porque digamos que la lesión que me hice en grappling era peor de lo que yo pensaba. O sea, no parece que me haya hecho nada grave, pero es verdad que estuve con el cuello chueco estos 2 últimos días y no me apetecía ni hablar con otro ser humano, lo que implica que tampoco me apetecía hablar con una cámara. Pero aún así he ido trabajando, he sido productivo y quizás recuerdes que dije que estaba aprovechando para tomar una decisión que llevaba mucho tiempo posponiendo. Pues la buena noticia es que he tomado esa decisión. La verdad es que desde hace mucho tiempo siento que las decisiones que no escribo no existen, y sobre todo las decisiones que no reflexiono en detalle. Y para mí reflexionar en detalle una decisión es tan sencillo como que trates de verdad, de manera imparcial, de sopesar los pros y los contras de seguir ese camino. Y es mucho más importante que pienses los contras de las decisiones que vas a tomar a que pienses los pros, porque es muy fácil tomar una decisión cuando solamente estás viendo aquello que quieres conseguir, pero muchas veces no nos damos cuenta de todo aquello a lo que tenemos que renunciar para conseguirlo. Y esta es la principal razón por la que, bajo mi opinión, la mayoría de las personas no conseguimos muchas veces las cosas que nos proponemos. Creo que muchas veces eso es lo que nos mantiene estancados, que en el fondo sabemos que vamos a tener que renunciar a tantas cosas para seguir el camino más elevado al que aspiramos, que no estamos dispuestos a renunciar a todo ello, porque tememos fracasar y sabemos que si fracasamos siguiendo ese camino, habiendo renunciado a todo lo que hemos renunciado, pues no solamente habremos fracasado, sino que encima nos habremos perdido todo eso, ¿no? Pero la cuestión está en que siempre te estás comprometiendo con algo. Si te estás manteniendo en la vagueza sin atreverte a perseguir tus objetivos, te estás comprometiendo con nunca lograr nada excelente. Entonces, estás siempre abierto a la posibilidad de cambio,
pero como nunca te estás determinando en seguir un camino determinado, valga la redundancia, jamás puedes avanzar. Lo que es como una ilusión, ¿no? Es como que tu cerebro se queda tranquilo porque piensa que sigues teniendo la oportunidad de no renunciar a nada, ¿no? Como no estás renunciando a nada, puedes hacer cualquier cosa, pero la cuestión está en que cuando no renuncias a nada, lo único que te aseguras es que jamás vas a conseguir nada. Y como podéis ver, aquí tenemos el documento que me he creado. Literalmente me he ido a 15 páginas, pero no porque crea que sea mejor que escribas mucho para aclarar tus pensamientos, sino porque es literalmente lo que me ha hecho falta. Es la cantidad de palabras que he necesitado para esclarecer exactamente qué implicaba tomar esa decisión. Básicamente la decisión es terminar un producto que empecé hace un par de años, que abandoné porque era súper complejo, pero que ha estado durante todo este tiempo detrás de mi cabeza diciéndome que tenía que acabarlo y que renunciar a terminarlo iba a ser algo de lo que me iba a arrepentir el resto de mi vida. Básicamente para terminarlo tengo que hipotecar 1 año y medio o incluso quizás 2 años de mi vida más adelante. Lo terminaría cerca de con 29 años o 28 años por ahí, y es verdad que es un sacrificio muy grande porque van a ser 2 años de incertidumbre extrema para algo que muy probablemente puede salir perfectamente mal, pero algo que siento que tengo que terminar para poder estar en paz conmigo mismo. Algo que, bueno, documentaré lo que queda de año también. Y ahora para terminar voy a hacer algo un poco rarete, la verdad. En primer lugar vamos a intentar meter dentro de esta cosa, ese disco duro de ahí, y voy a tratar de convertir ese Mac Mini de ahí en un servidor de IA para mi tío, en cuya casa me estoy quedando y quería hacer eso, así que a ver si soy capaz de hacer esto. No, esas cosas no se dicen, no se dice a ver si, se dice voy a hacer esto, y luego te buscas la vida para conseguirlo. No puede ser tan fácil. ¿Qué me estoy perdiendo?